Entonces, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta segunda charla con sentido que da Praxis Consultores en común acuerdo, ¿cierto?, con el Departamento de Recursos Humanos de la universidad. Y hoy día vamos a tocar un tema súper importante. Vamos a recordar que la semana pasada hablamos sobre psicología positiva y hoy día vamos a conversar acerca de inteligencia emocional, ¿ya? Vamos a tratar un poco de ver las emociones y ver cómo es la mejor forma de canalizarlas para que nos dejen bien a nosotros y para que a su vez estemos bien también con los demás. Así que tenemos una horita, vamos a comenzar, Jorge, te cedo la palabra para que iniciemos. Sí, bueno, la bienvenida a todos, a todas, y el gusto también de verlos y verlas, ¿ya? Y como decía Ingrid, vamos a conversar más o menos unos 20 minutos sobre el tema de inteligencia emocional. Después vamos a abrir un espacio para preguntas, consultas, aportes, comentarios, y después vamos a cerrar de nuevo los micrófonos y va a seguir Ingrid con algunas emociones específicas. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos con este tema es lo siguiente. Como siempre cuando uno trata un tema, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es también la inteligencia? Y la inteligencia, obviamente, es una capacidad, ¿no es cierto?, cognitiva, que consiste en aprender, pensar racionalmente, usar la lógica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, esa es nuestra pregunta de hoy día. Obviamente, es la forma de manejar lo mejor posible las propias emociones. En otras palabras, aprender a gestionar nuestras emociones de tal manera que estén a nuestro servicio en vez de en contra nuestro, porque a veces las emociones nos distorsionan, ¿no es cierto?, y nos hacen meternos incluso en problemas, ¿ya? Ahora, veamos lo primero. Este tema, ¿no es cierto?, es bastante reciente, colegas. ¿Y por qué digo reciente? Porque desde los primeros tiempos, prácticamente, Ingrid, ¿podemos compartir ahí? Ingrid. Ahí está, Jorge, dale. Ya. ¿Me están viendo, no? Aún Sí. no, pero no la pantalla compartida. A ver, déjame. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Los primeros pensadores, filósofos, que se dieron cuenta de este tema de las emociones, obviamente fueron los griegos, que eran gente muy preparada y muy inteligente. Pero los griegos en general despreciaban un poco las emociones. Y por lo tanto las emociones fueron quedando relegadas y de repente algunos filósofos hablaban sobre ellas durante todos los siglos, etc. Pero en general nadie las tomaba muy en cuenta. ¿Y por qué? Porque Aristóteles había dicho que el hombre es un ser racional y las emociones prácticamente lo que hacían eran perturbarle el juicio. En otras palabras, por ejemplo, de repente una mamá comprobaba con horror que su hija, que era una niña inteligente, de repente se había enamorado de un delincuente. Y claro, entonces el amor lo llevaba, ¿no es cierto?, llevaba a la niña a fugarse incluso con el delincuente, y siendo que la niña perdía todas sus capacidades intelectuales, incluso podríamos decir hasta morales. O sea, las emociones o las pasiones distorsionan el juicio. Y eso hizo que los griegos las tuvieran siempre como relegadas, y de ahí toda la historia, digamos, fueron el patito pobre, el patito negro de la psicología. Hasta que más o menos el siglo pasado, o sea, a finales, aparece un libro que se llama La inteligencia emocional, que está escrito por un tal Daniel Goleman. Y ese libro se convirtió rápidamente en un bestseller, a tal punto que en Chile se vendía hasta en la calle, estoy hablando de 15 años atrás. Y
dio paso a que a nivel mundial se empezara a revalorizar por completo todas las emociones. Y nace prácticamente ahí el término inteligencia emocional. Y hoy en día, bueno, la inteligencia emocional es algo que todos conocemos, todos hemos probablemente asistido a algún curso, a alguna charla o hemos leído algo al respecto. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto que da Daniel Goleman, que fue el que impulsó este concepto? Es la capacidad de comprender las emociones y conducirlas de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir resultados mejores. Yo les voy a proponer otra definición que es totalmente concordante con la de Goleman. La inteligencia emocional, fíjense bien, es la capacidad de contactarse con las emociones y hacer que circulen. Miren qué simple. Es contactarse con las emociones propias y hacer que las emociones circulen, que salgan. Y aquí llegamos ya a un aspecto importante. Las emociones tienen que circular. Las emociones, si se van quedando estancadas y uno no sabe sacarlas, es lo peor que hay. Te llevan ¿a qué? A la enfermedad, al estrés, al desequilibrio. Pero incluso, y esto es paradojal, hasta las emociones positivas hay que sacarlas. Por ejemplo, hace 10 años se murió tu papá y nunca le dijiste, viejo, te quiero. Y ahí quedó esa espinita, todavía, ¿no es cierto?, la tienes clavada en el hombro. Entonces, las emociones tienen que ir circulando, circulando, se generan, y todo el día se están generando emociones, y tienen que de alguna manera salir del cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones tienen algo muy especial. Toda emoción implica una perturbación fisiológica. En otras palabras, algo nos pasa a nivel cerebral, a nivel de las hormonas, que afectan al cuerpo cada vez que tenemos una emoción. Y ya vamos a ver que las emociones ocurren mucho más de lo que normalmente pensamos, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional consiste en tomar conciencia de nuestras emociones y darles la salida correspondiente. No es tan difícil. Si yo veo, ¿no es cierto?, que si una colega que un día se ve buena moza, que está, digo, oye, que te ves bonita. Si trajiste un queque a la oficina y pucha, estaba sabroso el queque, oye, qué rico tu queque. Que salgan las emociones positivas. Incluso a la suegra, de repente, si se ve bien, digámosle, oiga suegra, señora, pucha, se ve bien con esa pinta, con ese peinado, no sé. ¿Ya? Eso es entonces un poco la inteligencia emocional. Ahora, el drama, y eso es lo que vamos a ver un ratito más, viene cómo sacar las emociones negativas. Por ejemplo, la rabia, el odio, la envidia, los celos. Ahí es cuando los seres humanos nos complicamos. Pero hay formas para hacerlo, hay formas en que se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante la emoción? Porque la emoción es el motor de la vida, junto con la motivación. Fíjense bien, ¿qué tienen en común esas palabras que están ahí? Emoción, motivación, motor, movimiento. Todas ellas tienen la palabra moti entre medio. Veámoslo ahí. Emoción, motivación, motor, movimiento. Colegas, hay solamente dos cosas que a los seres humanos nos dan energía en la vida. O la emoción o la motivación. No hay nada más. O la emoción o la motivación. Si hubiera una lluvia tremenda en la primera región y tú tienes la polola en Arica, vas a llegar a ver la Arica. ¿Por qué? Porque hay una emoción de amor. O a lo mejor tú estás estudiando en la universidad, estás pagando, ¿no es cierto?, estudios, te complica la situación familiar por lo mismo, etc. Pero ¿por qué sigues estudiando? Porque hay una motivación para ser mejor. Las emociones y la motivación son los que nos dan la energía para vivir, la energía de la vida, y las que nos llevan, digamos, a hacer cosas. ¿Tendría sentido la vida si no hubiera emociones? Obviamente que no. La emoción son la salsa de la vida. Y tienen varias funciones a todo esto. Por ejemplo, nos orientan en la conducta. El año pasado, o hace un par de años, yo trabajé en una empresa. Y en esa empresa habían puros problemas. Relaciones humanas dañadas, emociones negativas, qué sé yo. Y me ofrecen volver a esa misma empresa. ¿Vuelvo o no? Probablemente diga que no. ¿Y por qué?
porque tengo una emoción negativa asociada a ese trabajo que tuve hace 5 o 10 años atrás. Entonces, las emociones también orientan nuestra conducta. Nos hacen acercarnos o rehuir situaciones de acuerdo a las experiencias emocionales que tuvimos hace un tiempo atrás. Otra cosa también son adaptativas. Por ejemplo, una emoción tan simple como el asco. ¿Qué hace uno? Abres un tarro y de repente te sale un olor nauseabundo. ¿Y qué haces? Te echas para atrás. ¿Qué sentido tiene echarse para atrás? Precisamente evitar que todo el moho, ¿no es cierto?, o esos hongos putrefactos te entren en la nariz y te dañen el cuerpo. O por ejemplo, se te murió un ser querido, ya, tu pareja, y entras en duelo. Y el duelo, ¿no es cierto?, no te dan ganas de salir a una fiesta, más bien de permanecer encerrado en la casa. ¿Tiene algún sentido la tristeza del duelo? Por supuesto. Fíjate que se ha visto que durante esos periodos de duelo, que pueden durar un par de semanas, a veces meses, la persona, ¿qué es lo que hace? Reexamina cómo ha sido su vida y cómo va a seguir ahora después de que perdió a esa pareja, a su pareja. Entonces, tiene un tremendo valor de adaptación, una emoción como la tristeza. Bueno, y todas las demás, el miedo nos hace alejarnos de los peligros, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, en este momento podemos llegar a una conclusión ya opuesta a la foto que vimos de Aristóteles al principio. Aristóteles dijo, el ser humano es un ser racional. Y ahora podemos decir en realidad, el ser humano es un ser emocional que además razona. Fíjate bien, el ser humano es un ser emocional que además razona. Veamos cuán presentes están las emociones. Primero fijémonos en el pensamiento. Está uno todo el día pensando, ¿no? Y todo el día le estamos dando vuelta a la maquinita. ¿Será lo mismo con las emociones? Quizás no tanto, pero muy cercano. Por ejemplo, te levantas en la mañana y estaba cortada la luz. No puedes poner la tetera eléctrica. Se acabó el gas y no te puedes duchar. Y tu hijo no se quiere levantar y está porfiado. Han pasado 30 minutos y ya has tenido 3 emociones negativas. Te vas al auto y hay un tremendo taco, otra emoción negativa. Pasa un colega tuyo o un familiar, alguien que aprecias harto, y lo saludas con alegría, otra emoción positiva en este caso. Entonces llegas al trabajo, despertaste a las 7, llegas a las 8 a la pega, y ya has tenido 4 o 5 emociones. Están mucho más presentes en la vida las emociones de lo que uno siempre ha pensado. Por lo tanto, hay que darle importancia, hay que aprender a conocerlas primero, y después de conocerlas, manejarlas, como les dije al principio, para aprender a sacarlas. Porque toda emoción que se queda te va a dañar, hasta que vas a, sobre todo las negativas, hasta que vas a explotar. Y no hay vuelta que darle ahí. ¿Qué le provocó esa foto? ¿Le produce algo? Qué bueno. Simpatía. Pero produce, ¿no es cierto?, ternura, Ternura. amor, afecto. Y qué bueno que produzca eso. Lo terrible sería que no produzca nada, ¿ya? Eso significa que estamos conectados con nuestras emociones. A veces yo mostraba esta foto, la otra vez me acuerdo en un grupo de trabajadores de una minera. ¿Qué sienten? Nada, pues, prof. ¿Ah? No, ¿cómo puede ser que no sientan nada? ¿Ah? Bueno, ¿y esto les hace sentir algo? Un poco de miedo. Un cuadro extraño que se llama El Grito, que es famoso. Una vez se lo robaron y después lo devolvieron. Pero algo transmite que lo hace tan famoso, ¿no? Es como miedo. Algo nos transmite. Hay unas figuras atrás que van como caminando. En fin, despierta emociones. Eso es lo importante. ¿Cómo operan las emociones? Hay una partecita al centro del cerebro que se llama la amígdala, que está casi al centro. Son 2 cositas chiquititas, ¿sí? No son las amígdalas que uno ve por la boca. Y esas son los sensores de las emociones. Esas 2 amígdalas están súper conectadas con los sentidos, con los ojos, con los oídos, y están todo el día monitoreando si hay alguna situación que pueda producir, por ejemplo, o peligro, o placer, y están informándole al resto del cerebro cómo actuar en esos casos, ¿ya?
Esas se llaman las amígdalas y es la parte más importante relacionada con las emociones. Bueno, vamos a saltarnos a la amígdala. Fíjense, lean ahí lo que dice. ¿Se acuerdan que lo que decían las abuelitas siempre? ¿No es cierto? Se murió el marido y la mujer lo siguió ligerito a la tumba. ¿Ya? Bueno, y ahora se han descubierto estas cosas que son reales. Cuando se pierde una pareja, es tan grande el trauma que realmente aumenta el riesgo que el corazón se rompa, literalmente, de que explote. Fíjense que yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde están las neuronas? Y todos me van a decir, en el cerebro. Y es cierto. Pero ahora, y estamos hablando de hace poquísimos años, se ha descubierto que el corazón tiene por lo menos 80.000 neuronas. El corazón. Y no solo el corazón. Las tripas, o sea, los intestinos, por eso algunos hablan de otro cerebro, ¿no? Porque el intestino tiene como 2 millones de neuronas. Y eso nos explica por qué, sobre todo las mujeres, de repente algo no les parece bien de una situación. O el hombre llega a un amigo a la casa y la mujer dice, no me gusta tu amigo. ¿Ah? ¿Y cómo lo sabe? No es porque lo piense, simplemente el estómago o tal vez el corazón le avisa. En otras palabras, no solamente tenemos neuronas en la cabeza, tenemos neuronas en el corazón y en el estómago. Y las neuronas, tanto el corazón como el estómago, están súper conectadas con las neuronas del cerebro. En otras palabras, el cerebro está pendiente también de lo que está pasando en tus tripas, en lo que siempre hemos llamado intuición. Hagámosle, por lo tanto, caso, colegas, a la intuición. La intuición no es algo así esotérico, mágico, misterioso. La intuición viene de que también tenemos grupos de neuronas que se dan cuenta de algunas cosas que la mente, como estamos todo el día pensando, que la mente no puede detectar. Miren qué interesante. ¿Ya? Bueno, las emociones generalmente las dividimos en dos tipos, nos va a hablar Ingrid más específicamente de eso. Las emociones básicas, o sea, aquellas que todos tenemos y también los animales, son el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira y el asco. Esa la tenemos y la tienen también todos los animales. Las otras las emociones sociales tienen más que ver ya con el yo de uno, con los sentimientos también y con la vida en sociedad. Por ejemplo, si uno está solo, cuando nunca va a sentir vergüenza, ¿no es cierto? O orgullo, sería como absurdo. Bueno, ¿y qué les parece ese payaso? Un payaso triste, me dirán. ¿Y existen los payasos tristes? Y esta foto yo la pongo porque tiene una explicación, ¿eh? Una de las teorías de la psicología es que aquellas personas que todo el día se ríen de todo, ya que en el fondo hacen como de payaso en la vida, que no son capaces de hablar en serio, en el fondo son personas que tienen una depresión interna de la cual ni siquiera se dan cuenta. Y esta depresión, ¿no es cierto?, la tienen tan latente, tan larvada, que si la contactaran, bueno, obviamente se dispararía la depresión y tendrían que ir a un terapeuta para sanarse. Pero hay gente así, incapaz de asumir. Y esto nos lleva a un tema importante, colega. O sea, la vida, y este es un tema que lo voy a tocar, pero es un tema que, ojo, porque es casi un tema tabú hoy en día en nuestra sociedad. Y es el tema del sufrimiento. Les pregunto, no espero una respuesta. Ustedes respondan internamente. ¿Tienes dolor en tu vida? ¿Hay sufrimiento? ¿Llevas una mochila? Y yo creo que todos, si hemos dado una respuesta honesta, le dijimos que sí a todas las preguntas anteriores. ¿Ya? En otras palabras, una emoción tan importante como el dolor, el sufrimiento, es, sin embargo, siendo tan importante, es una emoción que en nuestra sociedad es tabú. Es absurdo. De hecho, una religión que es el budismo, nació o se creó, fue una religión que creó un señor que se llamaba Buda, un tipo real. Creó esta religión justamente para que el ser humano superara el dolor y el sufrimiento. Entonces, por un lado tenemos felicidad, tenemos dicha, el otro día mencionamos algunas emociones de estas. Pero por otro lado, claro que hay sufrimiento en la vida del ser humano. Y a veces no es pequeño. A veces hay gente que vive con mucho dolor emocional.
¿Hay salida para ese estado de cosas? Por supuesto. El budismo propuso una, la psicología positiva que mencionamos el otro día propone otras. El aprender poco a poco a vivir en el aquí y el ahora también es una muy, muy buena solución. Por eso la última charla que vamos a dar, la vamos a dar sobre este tema de vivir el aquí y el ahora y vivir en el mindfulness. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo lo que es. Cuando aparecen las emociones, por supuesto, en nuestros ancestros. Nuestros primos que están ahí, ¿no es cierto? Los dos chimpancés, pero ya los perros tienen emociones. Y los perros con la cola nos muestran todo, con una diferencia, que yo a lo mejor me acerco a ti sonriendo y en la espalda traigo un puñal, ¿no es cierto? El perro cuando te mueve la cola jamás te va a traicionar. Por eso el perro cuando está feliz, ¿no es cierto? Y mueve la cola, está mostrando una lealtad a toda prueba. Pero las emociones vienen de mucho tiempo, ¿no es cierto?, desde que empezó la vida de los mamíferos en la Tierra. Y aquí les voy a hacer una prueba, colega, ya. Aquí vamos a ver si aprobamos esta charla o no la aprobamos. Estas 6 mujeres, cada una está en una emoción. Yo les digo, este test es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la emoción en la vida real la vemos en movimiento. O sea, como empieza una persona, por ejemplo, a ponerse triste y sigue poniéndose más depre, o bien se pone feliz, después más contenta, y aquí es una foto. Pero igual vamos a hacer el test. Las 6 emociones básicas son miedo, alegría, sorpresa, ira, tristeza y asco. Y estas 6 mujeres están mostrando estas 6 emociones. Les voy a dar un punto base, ¿ya? Y cada uno va a ver qué nota sacó. Vamos a empezar por la que está arriba a la izquierda. Ojo, no están escritas en el mismo orden, ¿eh? Bien, vamos a ver si logran sacarse un 6 o un 7. Ya, ¿qué emoción expresa la chica de arriba a la izquierda? Alegría. Alegría. Bien, bien, ya van 2 puntos. La que sigue, al medio, arriba. Tristeza. Bien, ya llevamos 3 puntos, con uno más aprobamos. ¿Qué sigue? Enojada. Ira. Bien, y el enojo es lo mismo. Listo, ¿están aprobados? ¿Seguimos, no? Sí, sigamos. Bueno, ya, la de abajo a la izquierda. Sorpresa. Sorpresa. Bien. La del medio abajo. Alegría. No. No, alegría. Miedo. Miedo, bien, bien. ¿Y la última? Asco. Asco. Ya, un 7 se sacaron. Todos aprobamos. Bien. Bueno, esto también tiene que ver con la inteligencia emocional. Detectar las emociones que están ocurriendo en el otro. No solamente las propias. Y uno increíble cómo va afinando, ¿no es cierto?, la percepción. Y además, qué importante, o sea, si hoy día le quieres plantear un problema a tu jefe, y ves que tu jefe está en una actitud de enojo, o está en una actitud depresiva, ¿no es cierto?, con la cabeza abajo, ¿será el momento para acercarse a él? No. No. Entonces, por eso la inteligencia emocional es tan importante. Nos avisa, ¿no es cierto?, de qué emoción estamos sintiendo y también los demás. Ahora, yo les dije en principio, no siempre es fácil contactarse con las emociones propias. Por ejemplo, a cada rato a mucha gente le pasa y te dice lo siguiente, pero si no estoy enojado. Y te gritan. Y tú estás viendo que está enojado. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente, colega, que te dice, yo nunca sentí odio en la vida? Absurdo, pero hay gente que lo dice. Yo creo que todos hemos sentido odio. Y te digo más. Por ejemplo, cuando has sentido odio, ¿qué emoción o qué pensamientos te vienen a la mente cuando estás con una emoción de odio? Si somos bien honestos con nosotros mismos y estamos sintiendo odio, los pensamientos son de venganza. Negativos. Y más que negativos, de venganza. Por ejemplo, acuérdate cuando tú tenías 14 años, ¿ya? Estabas, que si no, en el tercero, segundo medio, ¿ya? Estabas enamorada del Juan, ¿ya? Y viene la perra y te lo quita. ¿Por qué sentiste? ¿Ah? Te lo levantó. Dime si no sentiste odio, ganas de que la tipa la echaran del colegio, qué sé yo.
Entonces, por eso las emociones son un poco difíciles de manejar, porque llevan a acciones. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, pero profunda. Ya. ¿Existe la maldad? Sí. ¿Existe la maldad? Por supuesto que sí. Sí. Ok, yo también estoy de acuerdo. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Y de dónde? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde se origina la maldad? El corazón. ¿Ah? De los sentimientos que acabas de nombrar. De la Justamente. rabia, De la rabia. Justamente. de la mente. De dos emociones o sentimientos principales. Hoy estamos súper sintonizados hoy día. Ya sacaron buena nota en el test y ahora estamos. El odio y la envidia son los que generan la maldad. Entonces, la maldad no es algo que nazca solo, no. La maldad viene de la emoción. Como decía Ingrid el otro día en una clase, en el ser humano, las emociones pueden sacar lo mejor y lo peor. Una mamá que al niño en medio de la calle va un auto, lo atropella, y esa mamá es capaz de, con una fuerza que nadie sabe de dónde la saca, levanta el auto y saca su guagua. Esa es la fuerza que nos da la emoción. Pero lo peor también, la maldad también viene de nuestras emociones. Entonces, pucha que son importantes las emociones, ¿no? Ahí está lo mejor y lo peor de nosotros como seres humanos. Lo mejor y lo peor, ¿ya? Vamos a ver una o dos láminas más y con eso ya vamos ahí. ¿Se ve nuevamente? No. Ahí sí. ¿Sí? ¿Están viendo las láminas? Sí, ahora Bueno, Sí. excelente. Ya, estas ya las vimos, vamos a sacarlas. Bueno, las emociones se manifiestan en todo el cuerpo, ¿ya? Uno no se da cuenta. Por ejemplo, la vergüenza uno se puede sonrojar, qué sé yo, pero muchas veces están en todo el cuerpo, ¿ya? Y finalmente quiero mostrarles que hay modos de respuesta emocional. Hay como tres principales. Ahí están viendo la A. El modo A es el modo que debería ser más o menos el normal. En otras palabras, yo estoy en la curva arriba, estoy contento, feliz, y después bajo y me entristezco o entro en una negatividad. Pero sé que voy a subir nuevamente y voy a estar permanentemente subiendo y bajando, subiendo. Esa es la vida emocional normal. ¿Qué pasa en el B? En el B, si se dan cuenta, las emociones son extremas. Esa es la gente que vive la vida a concho. No es que sea malo, pero bueno, es gente que sufre más, porque cuando están arriba están en la gloria. Pero cuando están abajo, chupar se les hace difícil. Y la última, la tercera fórmula en que la gente vive su vida emocional es la que está abajo, la C. No sé si se dan cuenta cómo es la C. Plana. Pobre de Entonces, emociones. sí, claro. Entonces, esa persona, probablemente porque fue una persona que alguna vez sufrió mucho, dijo o lo dijo inconscientemente, de aquí para adelante voy a apagar mis emociones. Y realmente la apagó. Pero, ¿cuál fue la trampa? Que ahora tampoco siente, tampoco vibra con la vida. Entonces, no, colegas, las emociones tienen su función, son hermosas y están simplemente para que las vivamos, pero con la inteligencia, o sea, cómo ir gestionándolas para que no es cierto, no nos pongan en jaque ni a nosotros mismos nos digan que eres un alterado, que eres esto, que lo otro, o sea, conozcamos nuestras emociones, démonos cuenta cuando las estemos sintiendo, saquémoslas. Y cuando es negativa, ¿qué es lo que cuesta? Ocupemos una técnica que se llama el DESC, que consiste en expresar una emoción de la siguiente manera. Por ejemplo, en vez de decirte, oye, tú, le digo a mi hijo, oye, tú que eres flojo, tienes la pieza sucia, eres totalmente desconsiderado, etc. En vez de decirlo, asumo el mensaje desde mi yo. Y le digo, a mí me molesta cuando tú tienes la pieza sin hacer el orden y sin desorden. Bueno, es un ejemplo muy escueto, pero la idea es, saquemos las emociones negativas diciendo lo que sentimos, pero sin juzgar.
Cada vez que le decimos al otro, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un traidor, una traidora, daño. Si yo digo, yo me siento traicionado, yo me siento molesto contigo, contribuyo a una relación mucho más armónica y positiva. Bien, si gustan, abramos algunos micrófonos, dejemos algunos comentarios o preguntas o opiniones que puedan aparecer. ¿Qué podemos comentar, preguntar, opinar de todo esto que hemos estado hablando? Profesor, Sí, escucha. sí, ¿Cómo escucho está? perfectamente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Quién me habla que no lo veo de acá? Belfort Vilca. Belfort, ya, hola Belfort, ya, dale. Oiga, profe, estaba súper conectado con el tema. Yo miraba esto del tema como de un poquito de la emoción con el tema de causa y efecto, con el ¿Ya? método causa. Y miraba que, por ejemplo, ahora nuestra causa de que podamos tener una baja en nuestro estado de ánimo, estar un poquito más débil, emocionalmente también débil, es producto de la causa de la pandemia. Sí, sí. ¿Cierto? Pero también puede ser una causante de nuevas oportunidades. Por ejemplo, yo en particular, aparte de ser ingeniero y todo, siempre me ha gustado el arte. Y ahora que me vi con más tiempo, por ejemplo, para subir mi estado de ánimo, empecé a hacer como mi tallercito de madera, donde para hacer piezas de maderita y cosas. Perfecto. Y otra cosa que me gustaba el folclore. Ya, Entonces, empecé a practicar lo que hace años había dejado de practicar y mi estado de ánimo está súper elevado. De hecho, mi pareja me dice que estoy demasiado feliz. ya. Oye, Belfort. Se me generó un efecto, no sé cómo podría decir, un efecto positivo en vez de un efecto negativo, pero bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Y así lo estoy sintiendo ahora, profesor. Eso es maldad. Oye, Belfort, el otro día parece que yo te vi también en las charlas, ¿cierto? Sí. Bueno, y ese día comentamos que justamente oponer, y vimos las emociones positivas, y cómo generarnos instancias durante esta pandemia, porque esto nos ha afectado a todos, vimos un poco las causas y todo. Y justamente echar a andar nuestra creatividad. Hay gente que ha tomado, yo conozco una persona que tomó 3 cursos y los 3 los aprobó, y cursos gratuitos además. Echar a andar la capacidad artística a través de artes manuales, a través de la música, de la observación. Oye, pero hay miles de cosas por hacer. Entonces, no nos quedemos en la queja, como dijimos el otro día. Quedemos en las oportunidades. Donde hay cosas malas, también hay cosas buenas y viceversa. Y todos tenemos un potencial enorme en la universidad. Somos todos gente inteligente y capaz. Hagamos cosas nuevas. Termina tu último libro. Haz un artículo para una revista. Pinta un cuadro que hace tiempo querías pintar. Pero haz cosas. Bien. Bien. Y la gente que tiene en general emociones positivas vive más feliz, con energía, como te pasa a ti, porque se producen endorfinas ya en el cuerpo, más salud y mejores relaciones humanas con la demás gente. Otros comentarios, consultas, aportes. Hola, Jorge. Silvana Larraín por acá. Silvana, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. No te Pregunta. veo, pero te escucho. Ah, es que tengo la cámara apagada. Sí, no te preocupes. Ya, ahí sí. ¿Qué pasa cuando hay un efecto inverso en el sentido de que tú estás ahí así como muy positiva, pero la gente de repente que tenía a tu alrededor no está así? Mira, yo... Voy a, ¿cómo se llama? No me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero por ejemplo yo tengo a mi mami, que ella es de la tercera edad y está totalmente, bueno, propio de su edad a lo mejor también,
totalmente reacia a esto, a veces piensa que yo le estoy mintiendo porque le digo que estamos en cuarentena y como que no puede salir, una cosa así. Ya, sí. Entonces son emociones que, claro, tú puedes estar bien, pero esas son emociones que te van igual. Sí. Oye, qué buena la observación. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a contar un caso que yo tuve hace hartos años atrás, pero a mí me enseñó mucho. Una época en que tuve justamente dos señoras pacientes de unos 45 años, una cosa así, ¿ya? Y las dos tenían la mamá con Alzheimer. En un caso, una de las mamás de la señora, digamos, que llevó la consulta, me decía, qué terrible, y lloraba todo el día. Mi mamá piensa que yo la voy a envenenar, y cada vez que le llevo la comida me la bota, me la rechaza, qué sé yo, y no para de llorar la mujer. ¿Cómo mi propia madre piensa que yo la voy a envenenar? Ese era un caso. Y la otra señora que fue en ese tiempo a la consulta, que también tenía la mamá con Alzheimer, me contaba, cada vez que suena el timbre en la casa, a su propia mamá le daba con que venía la policía o investigación a buscarla. Y salía arrancando, pero como cohete. Y vivía en la calle ahí entre Gorostiaga y Baqueano, que la casa salía para los dos lados. Oye, y esta señora, una señora ya de 80 casi, salía en pelota a la calle, ya, arrancando de investigaciones de la PDI. Pero la diferencia ¿cuál es? Que esta señora se reía de su mamá. ¿Por qué? Porque entendía que la mamá estaba con Alzheimer y que por lo tanto, ¿qué sacaba con amargarse? Entonces, siempre depende al final, los problemas son los mismos, pero cómo uno toma las cosas es lo esencial. Y lo que sí, bueno, si estamos rodeados de gente muy negativa y tóxica, bueno, ahí yo creo que es mejor alejarse un poquitito de esa gente. Y si no podemos alejarnos, bueno, tomémoslo como estas dos señoras que a mí me enseñaron mucho. Al final, es como No, pero la vida. el tema, disculpa, el tema es ese, po. Si cuando uno puede entender que la otra persona tiene un Alzheimer o otra cosa, pero no es eso en particular. No, pero la actitud, sí. Pero la actitud, Silvana, finalmente es la propia. O sea, tú haces la diferencia. ¿Cómo ves tú a la mamá, cómo toma sus quejas y sus cosas? Empieza por no amargarte, empieza por entender que a lo mejor está empezando con un proceso, ya, ¿no es cierto? Tal vez, claro. Y por lo tanto, ¿qué saco con amargarme? Por eso es tan importante un pequeño consejo. Con esto vamos a terminar. Lucha por lo que puedes cambiar y no luches por lo que no puedes cambiar. Pero acá viene la frase de Valbronce. Lucha por lo que puedes cambiar y no luches por lo que no puedes cambiar, pero ten la sabiduría para distinguir entre los dos. Yo no puedo cambiar mi estatura, en mi color de pelo, de piel, pero puedo cambiar, ¿no es cierto?, mi carácter, puedo cambiar, ser más gordo, ser más flaco. Esa es un poco la sabiduría. ¿Ya? Gracias. Otra comentario, aporte, pregunta. Quería aportar a la colega, a la Raín. Adelante, adelante, me encanta. Hola, Silvana, ¿no? Sí. Sí. Mira, Silvana, bueno, yo vivo en Arica no estamos en cuarentena, estamos con el toque de queda. Y había sido reácido, digamos, de no ir a visitar a mi madre también, que tiene 72 años. Ella es una persona muy hiperactiva, dirigente del Club de Adultos Mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sabes cómo la vida hoy día del adulto mayor, pues puedo decir que es mucho más, con más actividades que nuestras propias vidas, tienen muchas actividades. Sin embargo, llegué y la vi distinta, justamente un estado de ánimo negativo. No pude leer bien la emoción. Y en realidad sí, o sea, la leí en el sentido que la vi un poco decaída de desánimo. Pero no sabía cuál es la causa. Entonces rápidamente uno ahí como hijo va viendo cuál es la causa. Bueno, cuento corto es que en este mundo, ¿cierto?, de adultos mayores, en el caso de esta experiencia que te estoy comentando, mi madre también tiene sus amigas que son del adulto mayor. Y cuando
en el adulto mayor decae uno, empiezan a decaer todos. Todos empiezan a llamar, los estados de ánimo empiezan a bajar, lo que yo me he dado cuenta, así como también pueden empezar a subir. Pero ella se había mucho retroalimentado con este periodo, había tenido en sus compañeras habían fallecido algunos socios, y realmente la estaba afectando demasiado. Entonces, la forma, bueno, eso es lo que descubrí la causa y otras más. Entonces mi hermano, que vive mi hermana que vive con ella en la casa, le decía, pero mamá, tú tenés que, bueno, siempre la hija o el hijo les trata de decir, de cambiar el estado de ánimo, mira a tu alrededor, nosotros estamos todos bien, te queremos, te amamos, pero no cambiaba. Entonces yo, en vez de aplicar lo mismo, ¿qué es lo que hice yo? Que me acerqué a ella y la busqué en un lado así como con florcita, una cosa así como con más verde, y le dije que hablara, porque yo la iba a escuchar. Y se largó a hablar y todo, y ahí descubrí que no tanto eran por el problema que te comentaba, que tenía muchas noticias de gente de su club que estaba falleciendo, como otras que estaban enfermas, como otras que estaban la cosa, y como ella dirigente le llegaba todo, entonces le llegaba todo por el teléfono. Entonces, nosotros no sabíamos qué le pasaba al teléfono. Bueno, al final, puesto corto, solución, que bajamos el asunto del teléfono, que no se pegara, que más hiciéramos actividad, y nosotros empezamos a hacer actividades con ella, por ejemplo, jugar lota, por ejemplo, jugar al ludo, por ejemplo, un poquito cantar, un poquito bailar con la cuestión de la tele, y así de a poquito se fue mejorando el ánimo. Bueno, el cuento corto, quería comentarte que mientras nosotros, como decías tú, aunque estemos positivos, si uno no averigua bien la causa y no le da solución a la causa, quizás no podamos nunca sacarla de ese estado. Bueno, es difícil, pero no imposible. Por lo menos en mi caso logré que mi mamá la semana pasada cambiara el estado de ánimo y ahora esté mejor, y ella misma me manda mensajes, me dice, hijo, que esté bien y que sube el ánimo al revés. Okay. Bueno. Bueno, bien, Así Belfort. Yo creo que resumiendo un poco lo tuyo, hubo dos cosas importantes ahí. Una, que le diste la oportunidad de expresarse. ¿Ya? Recuerden, la mamá tenía mucha emoción acumulada ahí y no la podía expresar, y cuando tú le dijiste, háblenos, ¿qué les pasa? Y empezó a botar las emociones, se alivió. Eso se llama catarsis en psicología, hacer una catarsis, botar toda la gran cantidad de emociones negativas que tenemos. Y segundo, obviamente hay una cosa importante, tú decías, de repente los viejitos, uno se pasa en el estado de ánimo, eso lo estudió Goleman hace muy poco, y ¿qué descubrió? Algo que también se sabía, pero ahora de forma científica, las emociones se transmiten. Si tú tienes una persona en un grupo, mal genio, idiota, de carácter difícil, probablemente todo el grupo va a terminar igual, y al revés. Entonces, qué importante resulta, de acuerdo a esto, cuidarnos, ¿cierto?, las emociones y tratar de que esta gente que anda todo el tiempo transmitiendo emociones negativas, bueno, hablar con ella, ver si cambia, pero si no, lamentablemente nos va a intoxicar a todos. Bueno, despierta harto interés este tema. Vamos a conversar ahora un poquito acerca de algunas de las emociones específicas, ¿ya? Estas emociones sociales que son complicadas de detectar y conocer, y ahora les dejo a mi colega e hija Ingrid, que va a tocar el tema específicamente de algunas emociones. Vamos, Ingrid. Bien. Bueno, nos queda poquito rato, así que vamos a tratar de aprovecharlo entendiendo cuáles son como las emociones más comunes, las más típicas, y cómo estas emociones se nos manifiestan también en el cuerpo. Como les decía Horst, lo mejor y lo peor del ser humano viene de sus emociones. En el mejor de los casos yo puedo sacar un refrigerador cuando hay un incendio, ¿cierto? O rescatar a alguien, y el otro día nadie se explica cómo lo hice. Porque la emoción hizo salir en mí una fuerza tal, ¿cierto?, que terminé haciendo algo mucho mayor de lo que podría ser en un estado normal. Pero también en el lado negativo. Si yo, por ejemplo, ahora dejo esta charla media, me voy a mi casa y pillo a mi marido con otra mujer, probablemente la mato a ella primero y después lo mato a él. Y entonces lo peor del ser humano vino de la emoción. ¿Se entiende?
La emoción Muy es bien, un muy bien. movilizador, ¿sí? Ahora bien, ¿qué cosas gatillan las emociones? A nivel familiar, bueno, múltiples factores. Pero a nivel laboral, hay que considerar que hay emociones como la rabia, que cuesta mucho expresar. En la familia es fácil expresar la molestia, pero en el trabajo, espérense, estoy acá tratando de silenciar un audio que anda por ahí. Ahí. Claudia, me parece que está tu audio abierto. Bueno, la rabia es una de las emociones difíciles de manifestar, sobre todo en el trabajo, ¿cierto? A veces en la familia uno puede decir cualquier cosa y la familia siempre está, pero en el trabajo tú sabes que expresar la rabia puede traer consecuencias negativas. Ahora, a nivel biológico, chiquillo, la rabia se manifiesta en las manos. Es decir, la sangre se va a las manos, ¿para qué? Para poder golpear o atacar en un momento dado. Por lo tanto, la rabia tiene un factor de supervivencia, es biológica. Y lo compartimos también con la mayoría de los animales mamíferos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el miedo? ¿Han escuchado esto alguna vez de que sentí miedo y quedé paralizado? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, eso es real. Cuando uno tiene miedo, la sangre se va a las piernas. Ahora, se va a las piernas no para quedarnos paralizados, sino porque nos prepara para correr, ¿ya? Entonces, el miedo también es una emoción que tiene que ver con la supervivencia. Lo mismo el asombro, ¿ya? Una cara de asombro, ¿cierto? Se abren bien los ojos, uno se echa un poco hacia atrás, ¿cierto? Es como, ¿ya? Eso tiene que ver con abrir tus sentidos y poder captar de la mejor manera posible aquello que te sorprendió. Entonces, por supuesto que nos ayuda a seguir vivos. Ahora, hay emociones que son más complejas y que son, como quien dice, las emociones más humanas. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el odio, el resentimiento, la envidia. ¿Han escuchado esto de la envidia sana? ¿Sí? Sentí como envidia sana. Lo he escuchado, pero no creo en eso. No existe la envidia sana. No, pues la envidia es Envidia es envidia, mala. no. Ya, excelente, excelente. Bueno, tienen toda la razón. La envidia, chiquillo, es envidia y no existe la envidia sana. Envidia sana. La envidia siempre tiene un componente destructivo. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿a quién veo ahí? A Gustavo, que lo veo en pantalla. Yo vengo y le digo a Gustavo, Gustavo, préstame tus lentes. Y el Gustavo me dice, no, no te los presto porque son míos. Entonces, si yo tuviera 5 años, agarro los lentes del Gustavo y los piso y los rompo, ¿cierto? Porque no me los quiso prestar. ¿Ah? Esa es la envidia. Si yo no lo tengo, se lo quito nomás, ¿ya? Porque merezco tener. Ahora, como nosotros somos adultos, más encima trabajamos en la universidad, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos ir y romperle los lentes al otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona la envidia? Y miren esto que es interesante, interesante. Yo tengo a mi vecino, y resulta que mi vecino se compró un tremendo auto, ¿ya? Un auto que yo siempre he querido y nunca he tenido la plata para comprármelo. Y de repente mi vecino aparece con el auto al lado. Entonces, claro, yo por envidia quisiera ir y rayarlo, pero no puedo, porque trabajo en la universidad, ¿cierto? Soy un adulto responsable, ¿cómo le voy a rayar el auto? Entonces, ¿dónde destruyo? Destruyo acá, destruyo en la parte psicológica. Entonces, ¿qué digo? Mi vecino se compró el auto, seguro estará traficando. He escuchado eso. Claro, po. Hoy tiene el medio auto, pero no importa porque la señora le pone el gorro. Oh. ¿Se va entendiendo? Entonces, destruimos igual, pero destruimos a nivel psicológico, ¿ya? Es una forma distinta, ¿ya? Otra emoción complicada a nivel más social es la culpa.
La culpa tiene que ver con lo que no se dijo, con lo que no se hizo, con lo que quedó pendiente, ¿ya? Y en general es una emoción bastante, no es que sea negativa, pero es poco productiva, ¿vale? ¿Por qué me digo poco productiva? Porque no lleva a la acción. Entonces la culpa generalmente se mantiene en la mente, ¿ya? Ahora, frente a la culpa hay una palabra clave aquí, clave, que es reparar, ¿ya? Si yo siento culpa por algo y tengo la posibilidad de reparar, debo intentarlo. ¿Qué significa reparar? Que si yo voy a la casa, no sé, pues ahí de la María Fernández, que la veo conectada en pantalla, y le quiebro un jarro, ¿qué es lo que debiera yo hacer? Le quebré un jarrón que le había costado a ella 30.000 pesos en la Sofri. ¿Qué debería hacer yo si lo quebré? Pedirle disculpas. Claro, pedir disculpas, pero ¿qué más debería tratar de hacer? Reponerlo. Buscar uno, Reponerlo. encontrar uno igual y comprarlo. Tiene que reponerlo. Excelente, Claro. todo excelente. Tratar de comprar uno igual, intentar reponerlo, ofrecerle el costo del jarrón, ¿cierto? Yo en esa acción estoy tratando de reparar, Claro. ¿ya? Ahora, en las relaciones humanas, claro, no puedo ir a comprar algo a veces, pero sí puedo ofrecer una disculpa, sí puedo decir me equivoqué, entendí mal, ¿vale? O sea, dar la opción de reparar, ¿ya? Las relaciones humanas son como un papel, miren, déjenme sacar algo acá. Esto se llama improvisar recursos. Ya, ¿ven la hojita? Entonces, más atrás. Las relaciones humanas son como una hoja. Entonces tú entras a un contexto laboral y empiezas a ver roces, porque es normal que hayan roces, ¿cierto? Y entonces las relaciones humanas van generando a nivel familiar también, a nivel familiar igual, sobre todo en esta época de exceso de convivencia, ¿ya? Sobre todo en esta época. Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones humanas entonces van dejando huella. Ahora, yo esto lo puedo abrir, no queda tan estirado, pero puedo tratar de pasarle una plancha, ¿cierto? Y quizás le puedo tirar agüita y la plancha encima y voy a alisarlo lo más posible. Puede que no quede igual, pero intenté que quedara parecido, ¿sí? Entonces, las relaciones humanas no son gratis. Uno tiene que esforzarse en llevarse bien con el otro. No es solo porque sí nomás. Hay que poner un poquito de lo que nosotros con Horst le llamamos un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra. ¿Mm? Ahora bien, hay otra emoción interesante que es la vergüenza. La vergüenza siempre tiene que ver con otros, ¿ya? Y aquí en las últimas charlas que he dado he contado una experiencia que me tocó a mí al leer un libro. Leí un libro que se llama La chica del tren. Es un libro que acontece en Londres, donde hay una mujer que es alcohólica. Y bueno, es finalmente una historia. Está hecha película también, pero hay una frase que a mí me dejó marcando así, donde esta alcohólica un día se despierta sin recordar lo que había hecho la noche anterior. ¿Ya? Entonces empieza el trabajo de rememorar. Varios se ríen en las cámaras, los veo por acá. Cualquier semejanza con la realidad es coincidencia. ¿Ya? Bueno, entonces empieza a recordar qué es lo que hizo, y ella dice una frase muy clave, dice, en chileno sería, la caña moral, no la caña física, la caña moral que te pasa, es directamente proporcional a la cantidad de personas que te vieron en ese estado. ¿Se entiende la idea? Y Sí. claro, porque al final la parte moral, pues la física va a estar igual, pero la parte moral siempre tiene que ver con los otros, ¿ya? Y ahí entonces es donde aparece la vergüenza. Hay gente que te dice, a mí no me importa el resto, pero tú le puedes decir, ¿alguna vez has tenido vergüenza? Sí, ahí está, sí te importa el resto. Porque a todos, de alguna u otra manera, nos importa un poco el contexto, al menos ciertas, no todos, pero sí hay personas que obviamente nos importa su opinión, ¿ya? Y bueno, ahora que dimos este ejemplo de esta mujer alcohólica,
voy a hablar de un par de emociones y ya con eso vamos a ir cerrando porque estamos en la hora. El alcohol lo que hace es desinhibir, ¿vale? Entonces de repente a mí me preguntan, oye, ¿es que los curados dicen la verdad? No, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que como el alcohol o cualquier otra sustancia desinhibe. Entonces, si usted bebe o consume cualquier sustancia alegre, no sé, pues pongámoslo a las 8 de la tarde, a las 2 de la mañana va a ser el rey de la fiesta. Y la emoción que va a mandar va a ser la alegría, ¿cierto? Usted la premiaron, tuvo un ascenso, le dijeron esta semana le toca teletrabajo y no va a la oficina, ¿cierto? Y vino la alegría. Ahora bien, si usted está enojado y se pone a tomar, probablemente a las 2 de la mañana va a estar odioso. ¿Ya? Si usted está triste y tiene un desinhibidor, ¿cierto? A las 2 de la mañana va a estar llorando en el baño. ¿Ya? Por último, si usted se pone a tomar a las 8 de la tarde y está despechado, probablemente a las 2 de la mañana usted esté preso. ¿Por qué? Porque, bueno, el despecho es incluso un poco psicótico. Ojo con eso, cuando entramos en despecho, realmente uno está fuera de sus cabales. No sé si a alguien le ha pasado por ahí, pues, pero es realmente una cosa media psicótica. ¿Se va entendiendo? Entonces, finalmente, son las emociones los que le dan movimiento a la vida. Ahora, cuando yo siento una emoción, tengo que tratar de verbalizarla para que esa emoción fluya. Cuando la verbalizo, tengo que hacer un esfuerzo en encontrar la palabra certera. A eso nosotros los psicólogos le llamamos alfabetismo emocional. Tener lenguaje emocional, diferenciar qué es lo que es estar melancólico, estar triste, añorar, evocar, recordar. ¿Se va entendiendo? Hay muchas emociones, esto es como las matemáticas, mientras yo más sé, más puedo jugar. Entonces hay que potenciar el lenguaje emocional. ¿Y cómo? Buscando definiciones. Por ejemplo, valentía. El otro día busqué unas definiciones, bueno, más psicológicas obviamente, y valentía significa actuar en presencia del miedo. Miren qué simple y qué claro. Entonces, no es que tú no sientas miedo, sino que estando con miedo, así todo, eres capaz de actuar. Y entonces yo ahora voy a mi vida y digo, he sentido miedo, por ejemplo, con un proyecto laboral nuevo, desafiante, difícil, he sentido miedo, pero me he atrevido. Por lo tanto, yo digo ahora, soy valiente. Porque ya sé lo que significa ser valiente. ¿Ya? Cuando uno en general le achunta la emoción, da con la palabra certera, algo en el cuerpo se modifica. Es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir tengo rabia, estarme moviendo enojado y de repente digo tengo pena. Y cuando digo tengo pena, se produce un alivio en el cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente le achunté al símbolo, ¿vale? Di con la emoción. Y cuando encuentro la emoción en general se alivia, ¿ya? Ahora, la emoción positiva y negativa debe circular, ¿ya? Vamos a ver si en otras charlas alcanzamos a explicarles cómo hacer circular la emoción negativa, sobre todo, que es la que más cuesta, ¿ya? Bueno, inteligencia, la típica inteligencia cognitiva es importante, sí. La capacidad de memoria, de atención, de retención, tu habilidad técnica, etc. Pero esta inteligencia no está completa si no cuenta con la otra parte que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el complemento para que uno pueda ser exitoso en la vida. ¿Y qué dicen los estudios? Que las personas con mayor inteligencia emocional, en general, se ríen más, son más exitosos, les va mejor en la vida, su propia sensación hacia la vida en general es más pro, y bueno, y la satisfacción personal se eleva. Así que eso, estoy en la hora por lo que veo, así que
Preguntas, consultas, comentarios. Ingrid, Dígame. mire, más que un alcance, quería comentar cómo yo, de una u otra manera, controlo mi emoción, esa emoción negativa, porque nosotros las tenemos todas en nuestro ser, las negativas y las positivas. Por ejemplo, cuando tenemos temas de envidia, cada uno de todos nosotros tenemos metas que lograr en la vida. Veo que la envidia, sencillamente para mí, es impedir que el otro logre esa meta. Como usted hablaba del tema de los lentes, le pedía los lentes a la otra persona, pero el otro no se lo prestaba porque él no quiere que usted vea mejor. Entonces, la envidia es un tema que nosotros la podemos controlar dándonos cuenta que si nuestras acciones impiden que las otras personas logren sus metas, evidentemente estamos siendo envidiosos. Y eso pasa a diario con nuestros proyectos. A veces le hacemos trampas, zancadillas al otro para que no logre sus metas de sus proyectos, sus cosas. Y bueno, ahí hay que estar más limpio del alma y hay que hacer una introspección, como se decía en delante. Y Sí. lo otro, lo que hablaba reciente usted, ¿cuál es el último tema? El tema de la... Las emociones que hablamos, el despecho. Sí, lo último era, con el tema de la vergüenza. Ujú. Bueno, expresarle que uno nunca se va a olvidar lo que le dice la madre. ¿Ah? Por lo menos en mi caso. Mi madre siempre me dice, ¿qué tanta vergüenza tenés? ¿Por qué tenés vergüenza para esto, otro? Vergüenza tenés que tener tú para robar, para matar, para... Y eso a mí siempre me da un impulso para decir, si yo tengo vergüenza, es porque quizá vaya a robar, vaya a hacer algo malo, pero si voy a hacer algo bueno, por ejemplo, hablar en público, por ejemplo, preparar un proyecto, intervenir, ser un expositor, hablar de lo bueno de la sociedad, de la cultura, del arte, ¿por qué tener vergüenza para eso? Si vergüenza para mí, ya me lo dejó claramente expresado mi mamá, que vergüenza es que si tú vas a ir a matar, vas a hacer algo malo, vas a robar, vas a mentir, vas a hacer falso testimonio. Entonces, yo veo que también la vergüenza es un tema, pero para mí, cómo la he vencido, o no vencido, sino que cómo no he sentido vergüenza, es porque tengo claro cuáles son los actos que me pueden llevar a tener vergüenza y a no tener vergüenza. Eso. Perfecto, perfecto. Bueno, mira. Gracias, Ingrid. De nada, Belfort. Bueno, acá anoté los dos temas. Respecto a la envidia, claro, es lo que conversamos. Y la idea es que en la medida que yo más brillo, brilla también el otro, y si el otro brilla, yo también brillo. Entonces, a nivel laboral, sobre todo, la idea es más bien a colaborar. Hay muchas veces que las empresas no te dan información, tú llegas nuevo y te cuentan a medias nomás las cosas, ¿cierto? Y que entonces, en general, hay que tratar de colaborar, ¿no? Porque en la medida que todos estemos bien, vamos a estar todos mejor, ¿ya? Pero ahora, ¿qué hacer con la envidia? Primero que nada, reconocerla, y una vez que la reconozco, entonces ya actúo de manera más consciente y digo, no, el vecino no es traficante, simplemente le ha ido bien, se esfuerza harto y se logró comprar ese auto que yo no he podido todavía. ¿Se entiende? Pero tengo que tomar conciencia, ¿ya? Y bueno, el otro tema de la vergüenza, a ver, chiquillos, cuando uno se cae en bicicleta, ¿qué es lo más importante? Rápido. ¿Para qué? Para que nadie te Matar vea. el chucho, no, matar el chucho, recoger la bicicleta, pararse y volverse a subir. Claro, pero lo más importante al final es que nadie te vea, po. ¿Cierto? Uno se para rapidito para que salga. Entonces, la vergüenza tiene que ver con ser uno el sujeto de burla, ¿vale? Eso es un poco el sentido. Ahora, en Chile en general nos va bien porque nosotros tenemos mucha capacidad para reírnos de nosotros mismos. Ya en Chile se da una cosa insólita, que a uno le está pasando algo terrible y tira una broma sobre su misma desgracia y se ríe de manera sincera, ¿ya? ¿Para qué hablar de los memes que han salido con esto del coronavirus? O sea, el humor está súper latente, ¿ya? Pero claro, hay cosas que realmente no son vergonzosas. Ahora, todo depende del punto de partida, Belfort. Por ejemplo, para uno puede ser sumamente fácil exponer en público, pero para otra persona realmente es una cosa muy compleja.
¿ya? Hay personas que no pueden. Existe una fobia, y ya con esto termino, que se llama eritrofobia. ¿La han escuchado alguna vez? Eritrofobia, ¿ya? La eritrofobia es la fobia a ponerse rojo. ¿Han visto gente que se pone colorada cuando habla, cuando conversa y empieza a ponerse rojo, 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 rojo? Bueno, probablemente a algunos de acá también nos ha pasado. Bueno, hay gente que le tiene fobia a ponerse colorado. Y esa gente sufre, y realmente sufre, cada vez que tiene que hacer una disertación o salir a hacer un ejercicio adelante de la pizarra, etc. ¿Ya? Son realmente fobias. Entonces, todo depende del punto de partida. De acuerdo. Excelente. Eso también, perdón, eso también tiene que ver con las inseguridades de las personas. Sí, con las inseguridades, pero bueno, ahí depende la teoría que tú agarres, porque por ejemplo el psicoanálisis plantea que las fobias tienen que ver con una forma en que tú traspasas el miedo. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo a mi papi Jorcito que está ahí al lado, ¿ya? Pero yo no, psicológicamente, ¿cómo le voy a tener miedo a mi papá, po? Entonces, en vez de tenerle miedo a mi papá, resulta que le tengo un terror a los perros. Y no puedo cruzar una calle si veo un perro suelto, incluso con cadena. ¿Se entiende? Esa es una de las teorías, ¿ya? La fobia, ¿cuál es la característica? Que es un miedo irracional, ¿ya? Esa es la principal característica. Pero como te digo, va a depender de la teoría de base y cómo uno lo enfrenta. Finalmente sí son inseguridades y sí son temores. Ya, gracias. De nada. Una última pregunta, una última intervención para ir cerrando. ¿No? Jorcito, te doy la palabra entonces para que vayamos terminando. Estás sin micrófono. Ok. Creo que ha sido un tema re importante. Y terminemos quizás reiterando un poco el mensaje. La inteligencia emocional es importante en la vida, incluso más importante que la inteligencia cognitiva hoy en día. El cómo nos vaya en la vida no va a depender tanto que tengáis un tremendo coeficiente intelectual, sino que tengas una inteligencia emocional, que seas armonioso con los demás, que te conozcas, que puedas canalizar tus emociones. Estamos hechos de emociones, somos sujetos emocionales. Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco canalizando las emociones de manera adecuada. A veces es muy útil observar a otras personas, seres cercanos, seres queridos. Por ejemplo, cómo reacciona una persona cuando la agreden. ¿Tenemos siempre que contraagredir cuando nos agreden? ¿O hay otras opciones? Y en ese momento, cuando estamos en una emoción, en ese instante, qué importante sentirse, conectarse con el propio cuerpo, porque la emoción está ahí en el cuerpo. Entonces, si yo me conecto, me voy a dar cuenta que estoy rabioso, por ejemplo, tengo un puño apretado, ¿no es cierto? Estoy con una sensación de miedo y me duele el estómago, etc. Conectarse con el cuerpo. Y ahí uno aprende a conocer las emociones. Eso es un poco lo principal. Y cuando uno conoce una emoción en sí, es mucho más fácil también conocerla en el otro. Entonces, si yo estoy, yo veo a alguien que está cabizbajo, ¿no es cierto? Y como yo también he estado cabizbajo, y en ese momento he estado triste, ahora sé que el otro también está triste. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Y porque las emociones, ya lo dijimos, las emociones junto con la motivación son los motores en la vida de nosotros los seres humanos. Y bueno, y recuerden que nos vemos el próximo martes nuevamente a las 4 de la tarde. ¿Ok? Ya. Ok, Chao, Jorge. ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a profesor. todos, nos vemos el próximo martes. Ya, Y seamos felicidades. tengamos emociones positivas esta Bien. semana. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Sigan Hay que cuidándose. analizarla. Chao. Sí. Chao.